Maravilloso despertar y feliz presente. Bienvenido, bienvenida a tu oasis de sanación. Hoy te traje una persona extraordinaria. Es una venezolana residente en Argentina con una amplia visión sobre la realidad de la diáspora venezolana en el mundo, especialmente en el continente. Ella es mentora de una organización no gubernamental que se ocupa de integrar mujeres venezolanas a todo lo que tiene que ver con la tecnología, InTech. Con ella vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con las condiciones de la diáspora, la situación, la integración y muchos otros temas relacionados. Así que le damos la bienvenida a mi amiga Glevis Ledesma. Bien, amigos, como ya les dije, aquí estamos con Glevis Ledesma. Con ella vamos a conversar de muchos temas que involucran a la diáspora venezolana. Lo primero que tengo para decir es que ayer una amiga me increpó sobre el tono, decía ella, del espacio que yo desde un inicio comenté, es un espacio para personas rotas porque ayer se publicó un programa que tiene que ver con la diáspora venezolana. Entonces yo quiero decirle a esta amiga y a todos los que vean este video que si alguien está roto en este momento es la diáspora venezolana. Y no solo la diáspora, los que están adentro también están rotos. Por eso a mí me encanta traer compatriotas con los que vamos a conversar sobre este tema porque nos compromete a todos, nos duele a todos y muchos otros temas menos dolorosos, como por ejemplo los aportes que están haciendo muchos venezolanos en otros países, pero los temas dolorosos los tenemos que tratar. Así que bienvenida amiga y bueno, lo primero que quiero comenzar Gracias. preguntándote es qué fue lo que nos pasó, amiga, que estamos ahorita en esta situación. Bueno, Minori, primero que todo, muchas gracias. Honro este espacio porque cuando tocamos estos temas que nos duele, los temas del ser humano, esa parte de hacer introspección, ese aspecto humano que es la fibra que nos mueve como sociedad desde dentro para podernos relacionar hacia afuera, creo que es un espacio para honrar. Con nuestras luces, nuestras sombras, con todo eso nos movemos. Y bueno, en mi caso particular, me cuesta un poco autorreferenciar, pero creo que es parte del testimonio, de la historia que entre todos también podemos ir haciendo como ese aprendizaje en el andar. Como dice aquella frase, caminante no hay camino, se hace camino al andar y ahí vamos. Bueno, de mi historia, Minori, lo que puedo contar, yo trabajé en un supermayorista, una transnacional en Venezuela durante los últimos 11 años que estuve allá. Eh, y bueno, llegó un momento en que efectivamente la situación se puso muy, pero muy compleja. Vendíamos productos de primera necesidad y bueno, cuando llegaban esos productos, yo empecé a ver cómo la sociedad tenía que humillarse para poder lograr comprar cosas básicas, ¿no? Entonces empecé a ver esa parte del ser humano que se mueve desde el miedo de perder de perder la oportunidad de cubrir una de sus necesidades básicas, que es la alimentación. Y evidentemente cuando vas perdiendo también de alguna manera ese espacio de cubrir tu necesidad básica, empiezas también a negociar la dignidad, porque desde el momento que empiezas a humillarte para conseguir algo que lo puedes conseguir de manera fluida en cualquier lugar, al menos en cualquier lugar democrático, en cualquier lugar donde tú puedes hacer vida como un ciudadano normal, común y corriente, tener agua, tener luz, tener comida, eso es algo muy básico. Entonces te empiezas a relacionar desde la escasez, desde los miedos, empiezas también a ponerte en tela de juicio tus propios principios, tus propios valores, y hay cosas en las que tú dices, ya no puedo tocar más fondo. Entonces, cuando estás frente a una empresa transnacional donde tienes que cumplir normas, procedimientos, todo el tema de ética y compliance, que es algo que te exigen las empresas y
Y en toda empresa, porque en la empresa familiar también, de alguna manera, tenemos esas normas. Me di cuenta que ese no era el espacio en el que yo podía seguir negociando. Siempre he sido formada en el mundo comercial, gerencial, y mi naturaleza profesional es negociar, y no lo podía ejercer de manera libre, y sobre todo ver que tenía que negociar con personas de bajos recursos, personas, emprendedores que necesitaban la mercancía para poder seguir manteniendo sus negocios, y yo no poder hacer en lo absoluto nada más que gestionar la crisis. Llegó un momento en que se agotó. Un día me estaba poniendo mis botas de seguridad con las lágrimas colgando y dije, ¿qué es esto? O sea, no es normal, no es normal, y mucho menos si es sostenido en el tiempo, donde tienes que vivir pendiente que te van a saquear, que te van a expropiar, que va a venir alguien a hacer un abuso de poder, y que tienes a tu cargo más de 100 personas, y tienes que proteger también a las personas que estaban dentro. Entonces, hablé con mi familia. Gracias a Dios, mi esposo, con quien tengo 38 años ya de casada, me acompañó en el proyecto, que fue una gran bendición, que mis hijos también, porque fue una situación también difícil porque son adultos. Y yo tenía a mi mamá en cama, recién había fallecido papá, y mi mamá estaba de 5 años en cama. Entonces, ¿qué fue lo que tuve que negociar conmigo misma? Después de 15 años cuidando a mi mamá y después de 5 años mi mamá en cama, hablar con ella y decirle que tenía que emigrar. Renuncié al trabajo porque pensé irme con una amiga, que es coach. Bueno, la puedo mencionar porque es parte de tu espacio, es Gilda Celis. Íbamos a hacer una alianza estratégica, me iba a ir a otro país para abrir la agencia con ella. Y bueno, no me recibieron la renuncia, me pusieron a postularme con otros colegas para irme a Perú o a Brasil. Elegí Perú, por un tema de la madurez del negocio dentro de Brasil. Era un negocio ya muy antiguo, y en Perú la operación estaba nueva. Y bueno, fue una decisión muy dura por el tema emocional por mi madre, con quien viví tantos años, a quien la tuve a cargo. Y Minori, 5 días después que aterricé, ya yo estaba en el onboarding en oficina central en Perú, en Lima. Mi mamá falleció. Y es un duelo que, bueno, ya son 9 años, va para 10 años, y creo que tomé la peor decisión de no ir a Venezuela a estar en el momento de la sepultura. Fue una mala decisión, y bueno, el duelo todavía está ahí rondando. He hecho terapias, pero bueno, el cordón Mira, umbilical. o una experiencia que elegiste transitar y que seguramente te va a dejar mucho aprendizaje cuando ya el dolor se vaya disipando y puedas ver con mayor comprensión. Sí, yo creo que es algo que es difícil de explicar. Yo tuve mi sesión con mi psicólogo, también con mi coach, con Gilda Celis, y hice sistémica familiar, bueno, un montón de cosas, que me sostuvieron durante esa fase tan difícil de emigrar. Porque, claro, era como un doble duelo. Era el duelo también de la madre patria y el duelo de mi mamá. Entonces, es difícil, y ahí como que voy entrando en tema, es difícil vivir en la migración cuando llevas a cuesta un duelo doble y la herida de la injusticia. Entonces, claro, te da la impotencia, tienes la herida de la injusticia, tienes los duelos, y estás en una cultura totalmente diferente, ni mejor ni peor, pero finalmente es muy diferente. Entonces, es como tener esa grieta, estar queriéndola trabajar, y qué difícil es no pararse desde el espacio de la victimización, porque está frente a un montón de personas que no entienden ni siquiera el tema de la diáspora. Y bueno, la verdad, en el 2015 todavía no había ese fenómeno de esa salida que hicimos todos como en estampida, ¿no? O sea, en el 2015 todavía estábamos quienes estábamos tomando la decisión de salir. Yo escuché tu entrevista con la persona que está en Pomive, ¿verdad? Sí, Lisbeth Que González, tiene la es de ONG, México. bellísima, muy linda la entrevista, te felicito, me encantó. Creo que es Gracias. muy funcional para lo que todos estamos transitando, porque es un caminar sin parar, ir en este dolor.
de dejar atrás todo, de no poder volver, o de quien vuelve y se da cuenta de que ya no es esa Venezuela, de que te sientes extraño allá y te sientes extraño aquí, o de quienes estamos aquí y nunca más volvimos, ya vamos a tener una década afuera con con tantas cosas, ¿no? Y peor los que están acá afuera y tienen los amados allá, Sí. ¿me entiendes? Y que no puedan desde fuera tampoco ayudar allá, es una frustración. Entonces, herida sobre herida, ¿cómo pararse firme y decir, no me voy a victimizar? Pero también necesito ese autoamor de abrazarme y esas heridas también, aceptarlas, incorporarlas desde la resiliencia que ya nos caracteriza como pueblo, ¿no? Entonces, amigos y amigas, no se trata de victimizarnos, pero sí queremos que desde este espacio todo el que escuche, todo el que vea sea consciente que los venezolanos no, la mayoría de los venezolanos no salimos de nuestro país por hacer turismo ni por deporte. Muchos salieron porque era una moda salir, pero dentro de la cantidad de personas que conformamos la diáspora son los menos. Somos gente con mucho dolor encima, que cada quien lo está trabajando de la mejor manera posible. Vamos a seguir conversando con Glevis sobre su estadía en Perú. ¿Cómo te sentiste tú en Sí. Perú? ¿Lograste insertarte? ¿Cómo fue ese transitar? ¿Cuántos años tuviste ahí? Mira, estuve 6 años y medio, no sé por qué me emociono, me hablas de Perú y me erizo mucho, me emociono, y es difícil expresarlo, ¿no? Yo tengo mi hija, mis 2 hijos mayores viven allá en Perú, mi hija menor vive aquí en Argentina, todos están independizados, son adultos. Tengo mi nieta peruana, mi nieto colombiano y viven en Perú. Entonces, porque mi yerno es colombiano. Entonces, claro, Perú para mí fue algo que pensé que iba a ser mi destino final, o sea, final, diciendo mi patria. De hecho, fue mi segunda patria durante 6 años y medio y así la asimilé. Tengo personas muy queridas allá. Le agradezco a un montón de personas, no sabes a cuántas, que me acompañaron no solamente profesionalmente, sino también emocionalmente en el transitar de mi duelo. Eran compañeros de trabajo, pero a la vez eran personas que conectaron emocionalmente conmigo y me brindaron mucha empatía. Evidentemente, la forma como migré fue como una burbuja, ¿sabes? Porque fui con una empresa, es una condición totalmente bendecida, es algo que es muy sui generis. Sin embargo, mis hijos no llegaron a esa burbuja, aunque fueron apalancados a través de mi esposo y de mí, o sea, los dos. Y mi esposo lo agradezco mucho porque él siempre estuvo apoyando no solo a nuestros hijos, que uno dice, bueno, es la responsabilidad, sino a toda la familia, porque logramos sacar a toda mi familia, a mis hermanos, mis sobrinos nietos, o sea, a todo el que pudimos darle al menos un espacio provisional mientras se estabilizaban y continuaban, primos, y vimos muchas historias. Por nuestro hogar pasaron 26 personas, allegados, amigos, primos, sobrinos, o sea, mi suegra, mi cuñado. eh, entonces era como escuchar historias a medida que iba pasando el tiempo, como estaba en Venezuela, sin hablar del 2017. Yo viví en Perú los primeros 3 años en una población al norte, frontera con Ecuador, y fue básicamente la pasarela de todos los caminantes, que bueno, la historia ya la sabemos. Y, y bueno, nos sentamos a hablar con más de uno de ellos. Bueno, No, pero les cuenta esa canalicé. historia que nosotras la sabemos, pero mucha gente que pueda escuchar esto no lo sabe. Sí, mira, vimos personas, como tú bien dices, muy rotas, pero muy llenas de esperanza. Y vimos personas que pasaban sin preparación para emigrar. Y cuando hablo de preparación, no solamente la preparación económica, la preparación emocional, el desconocimiento de la cultura para dónde iban. Muchos de ellos sin tener nada que perder, ya todo lo habían perdido. Que eso también es un tema a tratar, ¿no? Cuando alguien emigra y no tiene nada que perder.
Y cuando tienes quizás valores y principios que ya estaban rotos allá adentro, porque la institución familiar ya sabemos lo difícil que se le hizo y se le está haciendo sostenerse, ¿no? Sin embargo, vi muchísimas más personas con un entusiasmo desde la tristeza y desde la nostalgia, pero con una esperanza, jóvenes profesionales muy valiosos, muy valiosos. Y bueno, la verdad nosotros en el 2017 cuando vimos todo aquello que, bueno, nos marcó a todos, teníamos la fe y la esperanza de que iban para mejor. Y bueno, en Perú vimos de todo, la verdad. En Perú vimos de todo. Yo recuerdo cuando en esa época estaba Pedro Pablo Kuczynski de presidente, PPK le dicen. eh, Él creó el Grupo de los Siete, el Grupo de Lima, el Grupo de los Siete Países. Y él hizo una batalla fuerte contra el régimen desde Perú. Y eso bastó y sobró para que empezara a ver unas cosas que quizás uno dice, no, no puede ser, es una exageración. Pero qué casualidad coincide con el tema de los presos que soltaron en la PGB. Yo en la empresa que trabajé los últimos 4 años, o sea, en los últimos 11 años, pero fueron 2 tiendas que tuve y en la última tienda fue en San Juan de los Morros y yo era vecina, la empresa pues era vecina de la PGB. Y yo atendí personas que me mostraban el revólver para que les atendiera rápido en la fila. Entonces, sabes de lo que se trata, los planes y toda esa historia. Y soltaron un montón de gente, no voy a hablar de Tocorón y todo eso porque te hablo de lo que yo sí vi. De hecho, cuando soltaron a toda esa cantidad de personas, que fueron dos situaciones bien fuertes, una fue en el 2015, eh, a medianoche entraron a la tienda y nos robaron millones, la venta de un fin de semana. Justo qué casualidad no había pasado, recolectaba los valores, el dinero, y qué casualidad, y justo atracan, ¿no? Entonces, era una situación muy extrema porque estabas viendo salir delincuentes mezclándose con los caminantes que tenían que ir a buscar una vida mejor. Entonces ahí se mezcló todo. Y allí vimos también personas que, bueno, desde el régimen amenazaron a PPK y a Perú le dijeron que le iban a sembrar el terror allá adentro. Y pasó, lo vi, lo vivimos. El terror Yo quiero, empezó. yo sí Ujú. quiero hablar de la delincuencia exportada, porque eso incluso el gobierno mismo publicitó lo de la fuga. Lo que no nos dijeron era qué habían hecho con esos fugados, ¿no? No se Pero antes, evaporaron, ¿no? exacto, antes quiero recordarle a quien nos escuche, tengan en cuenta que los venezolanos nos estamos mezclando con compatriotas de ustedes y estamos dejando frutos, o sea, estamos dejando también ciudadanos de sus países que son compatriotas de ustedes. Entonces, un poquito de compasión Sí. con esta diáspora que se está mezclando, tal como se mezclaron todos los migrantes de todos los países del mundo que nosotros recibimos desde los años 60. Y yo Mm, quiero, siempre lo así digo, es. nosotros tratamos a todo el que llegaba a Venezuela amablemente, con mucho amor, facilitándoles todo, insertándolo en nuestra sociedad. Y alguien dice que no fue así, sí, así fue. Incluso entre venezolanos nos criticábamos que atendíamos mejores a los extranjeros. Eso siempre se decía entre nosotros. Los atendíamos Sí. amorosamente. Entonces, no por ello pedimos que nos atiendan igual, pero sí que sean compasivos, que se toquen, se pongan la mano en el corazón y nos miren con compasión. Vamos a hablar también de cuáles fueron las causas, porque hay muchas causas. Hay gente que dice, vuélvanse a su país. Bueno, ese decreto no es tan fácil de cumplir. Hablemos un poquito de las causas de esta diáspora, Glevis. Sí. Antes me voy a permitir una frase que leí mientras preparaba esta conversación contigo, de Martin Luther King, que a mí eso me marcó. Dice, la injusticia en cualquier lugar es una amenaza a la justicia en todas partes. Entonces yo creo que pasa por ser justos, por ser también empáticos, porque la misericordia es de la divinidad, la misericordia es un acto
de esa libre elección y que se te devuelve. Y que el venezolano además, voy a hablar por Perú, el venezolano impactó positivamente en el Producto Interno Bruto peruano. O sea, eso es un tema que se los dejo para que investiguen. Voy a hablar por Perú, pero podemos ver otros países, Colombia, por ejemplo. Estamos hablando también de una transferencia eh, intelectual, profesional, cultural, y que se puede nutrir. Mira, en Perú, para tenerlo desde el punto de vista de la cultura peruana, en Perú tienen algo que ellos valoran mucho, que es la gastronomía, y que obviamente es una marca peruana. La gastronomía es una marca peruana y es espectacular. Yo creo que en Latinoamérica no hay una gastronomía más profunda en sabores y deliciosa como la peruana, porque ellos se han preparado como sociedad especialmente para exportar su imagen a través de la gastronomía. Y ellos valoran mucho la fusión. En la gastronomía, la fusión de, perdón, de recetas de diferentes, por ejemplo, el chaufa. El chaufa es el arroz chino, pero ellos le colocaron huevo, por ejemplo, y el chaufa es delicioso, ¿sabes? O sea, y así te podría decir varias, pero lo importante es cómo date cuenta cómo en la suma de las cosas se puede obtener cosas maravillosas. Entonces, misericordia para sentirte bien contigo mismo, justicia, porque si eres justo, eso el universo lo absorbe como una esponja en medio de de un mundo tan lleno de odio y guerra. Cualquier acto de amabilidad, una sonrisa, ser honesto con tus propios valores, un poco también de construir, porque pasa por ahí también, de construir paradigmas sociales y paradigmas que vienen de generación en generación. Y yo te voy a decir, en el 2015, 2016 y todavía en el 2017, cuando yo recibí mi familia, nosotros recibimos tantos gestos hermosísimos de solidaridad, bueno, hasta nos regalaban cosas increíbles y nos visitaban y o sea, decía, aquí hay otros venezolanos, nos ayudaban a unirnos entre venezolanos. Claro, no era la diáspora, pero nos querían, nos admiraban y nos observaban, nos escuchaban. O sea, ellos sentían curiosidad. Perdón, perdón, estoy no, muy bien. Entonces, creo que tenemos todos que poner un poco el esfuerzo, ¿no? Para unir esos dos mundos. En cualquier otro país. Somos culturas diferentes, ni mejor ni peor, pero también el venezolano tiene que entender que necesitamos prepararnos para comprender hacia dónde vamos. Yo recuerdo que a mí me decían, usted va a casa a visitar a otra casa, usted vea y después actúe. O sea, tiene que llegar primero, no puedes llegar a una cultura como la peruana, que es una cultura reservada, y querer poner música a todo volumen a medianoche hasta amanecer. Porque, bueno, porque yo también soy ciudadano de aquí y pago mis impuestos. Yo vi de eso también. Como Sí, sí, también vi mucho venezolano muy profesional en un semáforo limpiando vidrio. Y cuando de le eso debemos preguntaba, hablar. A claro, nosotros venía de, nos ajá, enseñaban, al sitio que fueres, haz lo que haz lo vieres. que vieres. ¿Te Sí, pero eso como acuerdas? que muchos de los grupos que salieron lo perdieron. Bueno, mira, Ujú. y ahí me voy a tener rápidamente para comentarte. Yo creo que pasa, viste, yo he estado queriendo armar una masterclass de liderazgo funcional integrativo. Estoy investigando, creo que es importante verlo desde diferentes puntos, dándole diferentes aristas, porque el ser humano necesita primero autoliderarse para poder liderar y gestionar bien su propio proyecto de vida, para poder poner en orden hacia adentro habilidades, fortalezas, creencias, prejuicios, paradigmas, todo eso, y poder avanzar. Y en eso tiene que ser un cúmulo donde integras de tu propio ser muchas cosas, emociones, salud, perspectivas, conocimientos, experiencias. Todo eso tiene que ser un cúmulo funcional a tu proyecto de vida. Por eso el liderazgo funcional integrativo siempre lo menciono porque creo que pasa por autoliderarse, integrando muchas cosas y haciéndolas funcional.
Una de las cosas que yo creo que es muy importante entender, que el miedo es un sentimiento que representa al odio. Y cuando tienes miedo, puede ser también un miedo porque no tienes cubiertas tus necesidades básicas o porque tus paradigmas te lo siembran. Si recibes a todos estos venezolanos, te van a quitar el empleo. O el venezolano, si me dejo poner la pata, como decíamos aquí, me van a dominar. Me siento vulnerable, tengo miedo porque me tienen aquí subyugado en este trabajo que no me pagan bien, que yo siento que merezco más, que tengo muchas más posibilidades. Entonces me siento vulnerable, pero actúo desde el miedo. Entonces el miedo de la escasez, de quedarme sin empleo en un país donde quizás hay una informalidad muy grande, dificultad para estudiar, porque Perú la educación es muy cara, muy costosa. Se chocan con el otro mundo de personas que vienen con mucha vulnerabilidad, porque lo perdieron todo, porque sienten que para donde van es un salto al abismo. Entonces creo que eso generó mucho ruido entre ambas poblaciones. ¿Qué sucede aquí en Argentina, que es donde estoy, en Buenos Aires? Que esto es un mundo muy diverso. Aquí hay tanto italiano como español, como polaco, como ruso, como... o sea, aquí hay una diversidad espectacular de culturas desde hace muchísimas décadas, muchísimos años, principios del siglo pasado, y creo que además mucha gente aquí en los años 80 emigró y luego regresó. Entonces ya tienen la empatía porque tuvieron la vivencia y empiezan a integrar todo lo que vivieron afuera, todo lo que ha sido culturas que se han hecho vida de ya tercera generación aquí. Integran todo esto para hacerlo funcionar, para echar a andar este país con la suma del todo. Yo creo que por allí también hay que reflexionar. Sí, tú has compartido muy gráficamente y fácil de entender el comportamiento del venezolano en el exterior, básicamente en Perú, ¿no? Y el miedo de los dos grupos. Yo quiero decir que muchos elegimos salir de Venezuela porque teníamos una inflación exagerada, una hiperinflación, porque escaseaban los productos de primera necesidad, escaseaban los productos alimenticios, porque Sí, se perdieron las oportunidades que nosotras y nuestra generación tuvo ya no existían para los jóvenes. Y tal también cual. la inseguridad. La inseguridad creció ferozmente, ya uno no se sentía seguro ni en un restaurante almorzando. Ahí llegaban las bandas delictivas con bolsas negras y Terrible. echaban su cartera aquí. Entonces, para que sepan, esas fueron, no solamente es el régimen dictatorial que hay en Venezuela, porque bueno, una dictadura es un gobierno que aun cuando sea civil, si no hay Estado de Derecho, si no se respetan las instituciones, una sola persona domina todo, un solo grupo domina todo, eso es una dictadura. Parte de la persecución política de que tengamos ahorita reconocido por el gobierno más de 2.000 presos, que para ellos son terroristas, pero son más de 2.000 presos políticos, gente desaparecida, y no fue que no se luchó, hubo muchos muertos en las protestas. Entonces, yo quiero que tú, Venezuela perdió mucho, pero yo quiero que tú sí nos puedes decir qué perdió Venezuela con esta diáspora, que en Venezuela ahorita hay poca población que esté aportando, porque el aparato productivo está destrozado, está paralizado. La gente vive de las cajas CLAT que son importadas y no sé hasta cuándo dure, ¿no? Sí. Muchas empresas, más de 5.000 empresas fueron expropiadas durante estas décadas. Entonces no hay aparato productivo. ¿Qué perdió Venezuela, Glevis, con esta diáspora? Mira, yo creo que perdió por un lado y ganó por el otro, y es algo que parece contradictorio, pero te voy a explicar desde mi perspectiva y aprovecho para comentarte que estoy haciendo parte de una ONG interesantísima que aprovecho tu espacio con tu permiso para invitarles a leer, a entrar al portal de Venezolanas Intec. Venezolanas Intec es una ONG creada hace 6 años por 3 venezolanas interesantísimas que también tuvieron que salir
y hoy día dos de ellas están aquí en Argentina y otra que está en Nueva York. Se llama Venezolanas Tech porque es una ONG orientada a dar un ecosistema para mujeres que están en el mundo de la tecnología, pero que también quieren acercar a otras al mundo de la tecnología. Hoy día, con esta nueva era de la inteligencia artificial, cada vez más se hace necesario aprender este idioma porque es un nuevo idioma global que todos tenemos que aprender. Entonces, bueno, entré, me postulé y tengo la bendición y estoy honrada de ser mentora de dos mujeres espectaculares que recién conocí el sábado. Es un programa de 6 meses de mentoría. Yo no vengo del mundo de la tecnología, pero he sido una apasionada de la tecnología porque estoy casada 38 años con un informático y mis hijos crecieron con una computadora. Imagínate, ya en el año 89 ya tenían ese mundo Perdóname incorporado. que te Ujú. interrumpa porque yo en la introducción mencioné que eras mentora, pero no sabía que eran dos personas. Sí, dos Ah, personas geniales, son dos mujeres egresadas, perdón, jubiladas, profesoras universitarias, una está en Puerto Ordaz y otra está en Caracas, y tienen un proyecto, Minori, y tu audiencia les comento que me llena de esperanza de lo que te digo que también va a ganar Venezuela o está ganando. Son mujeres que están dando la lucha dura allá en Venezuela. Yo, cuando me conecto, tenía, viste, esas emociones que no sabía cómo proyectar hacia ella entusiasmo, esperanza, ¿no? Para hacer un camino juntas estos 6 meses, pero fue al contrario. O sea, me inyectaron tanto entusiasmo. Son personas que están allá y están creando un proyecto. Una de ellas quiere hacer una fundación para niños y adolescentes, darles todo este mundo de capacitación tecnológica, de cómo pueden ellos a través de desarrollos de apps poder proyectarse en el mundo desde dentro, desde Venezuela. Y la otra quiere hacer, para hacer todo el mundo de la gamificación y lo lúdico para niños, también a través de plataformas que incorporen niños, no solo de Venezuela, sino de todo el mundo y puedan desarrollarse también en este mundo tecnológico. Entonces, imagínate, o sea, están allá adentro y la sonrisa, el entusiasmo, los ojos brillan cuando también hablan de las circunstancias en las que están atravesando, pero, viste, esa resiliencia y ese empoderamiento de nosotras, vamos para adelante. Entonces, Venezolanas Intec es un ecosistema en el que te ayuda a entender cómo Venezuela perdió tanto profesional, tanto bagaje, tanto background, pero cómo están haciendo y cómo las que están allá, las personas que están allá, entienden que hay un semillero para desarrollar también potencialidades profesionales y esperanza de seguir echando para adelante el país. Una de ellas me dice, la que está en Caracas, me dice, es increíble cómo casi el 100% de los egresados de bachillerato están inscribiéndose en la universidad. Ha habido un boom de inscritos en la universidad y tú los ves a toditos con su uniforme, ya con la esperanza de que va a empezar la universidad y a veces caminando para poder llegar, porque ya sabemos toda la historia de las dificultades que hay. Y eso te llena de esperanza de que Venezuela, por un lado, quizás tuvimos que hacer una deconstrucción de nuestro creer que lo tenemos todo, no lo sabemos todo, somos abundantes en recursos, somos ricos, Venezuela es rica. Y mira todas estas décadas que venimos entendiendo que está dentro de nosotros la decisión, bien sea de irnos para hacer vida y aprender, dar lo mejor, qué tengo yo para dejar en otro país, pero también qué tengo yo para traerme, cómo podemos incorporar para la sinergia. ¿Cuál es la base de la sinergia? Desde el punto de vista gerencial hablamos mucho de la sinergia, la suma de las partes más poderosa que las partes por separado. Igualmente, cuando integramos en nuestro bagaje lo que traemos y lo que estamos también, tanto dejando como trayéndonos de otras culturas. Y quienes están adentro saben que tienen la posibilidad de abrir virtualmente a Venezuela al mundo, porque además de Venezolanas Intec, aquí en Argentina está Alianza por Venezuela, que también estamos haciendo una serie de talleres de emprendedurismo, de mujeres que están allá y de las que estamos regadas por todo el mundo. Entonces tú ves personas que están
una diferencia horaria de 4 o 5 horas y se conectan a medianoche porque quieren tener esa interacción y estar en ese ecosistema en vivo para sentirse que somos parte también ya de una ciudadanía global. Ya no hay fronteras. O sea, aunque los países nos quieran encasillar, si nosotros somos águila, no nos van a meter en esos gallineros. Nosotros tenemos que abrir esas puertas porque nuestras alas son más poderosas que lo que podemos demostrar con nuestro andar. Entonces, ya no hay forma, al venezolano no le pueden poner fronteras. Y ahí es donde está lo poderoso. ¿Desde qué perspectiva me paro yo para ver eso? Chica, eso me encantó y lo dijiste hermosamente. Es como que, y a mí me da mucha esperanza, ¿no? Porque Sí, uno vive con ese dolor, con esa melancolía, pero saber que somos capaces de volver de las cenizas, como sí, el ave señor. fénix, El ave ¿verdad? fénix. Ay, me Como el encanta así, esa claro, analogía. Bien, con más fortaleza, con más ímpetu. Y sí, bueno, esa fuga de cerebros está trabajando en ello. Y yo también siento que el venezolano nos tocó, elegimos en el plano de luz estas experiencias para esparcir por el mundo eso que llevamos dentro, porque nos está permitiendo conectar con eso, las sí, circunstancias, ¿no? Y estábamos como en un paraíso, dejar hacer, dejar pasar, y ahora nos estamos ocupando de sí, nuestra propia existencia, y eso lo estamos tal compartiendo cual. con el mundo al tiempo que estamos también asimilando lo que nosotros no teníamos, porque Claro, nos tocaba ir de paseo y regresar. Y ahora estamos sí, experimentando lo que es migrar. Y todo eso yo estoy segura que va a ser una Venezuela potente desde el punto de vista de lo humano, desde el punto de vista de lo espiritual. Eso me encanta. sí, Buenísimo. sí. Sí, ¿tú has experimentado xenofobia en Perú, en Argentina? Eh, Mira, aquí en Argentina tengo 3 años y medio. La verdad, yo creo que sigo en la luna de miel en estos 3 años y medio con esta gente porque pero tú viviste acá en Argentina y me comentabas que también tuviste una experiencia hermosa. Em, pero bueno, en Perú, sí, tuve dos situaciones que me marcaron. Y siendo gerente de una tienda también, o sea, es menos difícil que te toque, porque como te repito, yo estaba en una burbuja, tenía un cargo, viste, tenía el respaldo de una marca, el background ya venía 11 años con experiencia, entonces quizás puedan decir, bueno, pero ¿qué empatía puede tener? Pero mi cable a tierra era mi familia, que la pasaban difícil. Por ejemplo, mi hija menor llegó a Perú 2 años después que yo llegué, porque ella estaba terminando, la carrera de psicología y la hermana estaba terminando mi hija mayor también de economía. Y bueno, el 2017 salieron disparadas, eyectadas, como digo yo. Entregaron tesis de grado y no pudieron defenderlas, no aguanté la presión de tenerlas solas allá y y bueno, lo que sabemos lo que sucedía. Pero ellas llegaron siendo mesoneras y vivieron muchas historias. Mi hijo tuvo un emprendimiento con mis sobrinos y ahí sí, bueno, ellos llegaron en 2015, se hicieron su nombre, ya cuando sucedió todo lo de la diáspora y cómo llegaron esos microgrupos delincuenciales, pero muy escandalosos, que además se aliaron con los medios de comunicación, porque estoy segurísima que el régimen, sus tentáculos llegaron porque amenazaron a Pedro Pablo Kuczynski. Quiero reiterar eso porque para mí fue un antes y un después cuando el régimen amenazó que iban a sembrar el terror en Perú. Y sus tentáculos nos alcanzaron porque estoy segurísima que hubo convenios con algunos medios de comunicación, un amarillismo exacerbado contra el venezolano y ese microgrupo que siempre por alguna manera era escandaloso en lo delincuencial para que salieran en todas las planas, en las primeras planas. O en la televisión repetían como un loop toda la noticia y bueno, el morbo del ser humano, que no es en Perú nada más, el morbo del ser humano de querer ver qué pasó, cómo sucedió y todo eso. Entonces, claro, ellos estando trabajando en la informalidad, porque otra cosa que quiero sumar es que
ahí la legislación peruana también es restrictiva a nivel de lo laboral. Yo lo veo desde la perspectiva de migrante restrictiva, pero ellos lo ven desde su perspectiva de país, como que cuidan también el tema laboral. O sea, te dan una porción de máximo tantos extranjeros por cada nómina que tengas. Por ejemplo, 5 personas tienes, si tienes por cada extranjero tienes que tener 5 personas. Por decirte un número, pues no recuerdo ahorita cuál era la relación. Y bueno, te hablo desde la época que vivía allá. Viste que las leyes en Perú también cambian mucho y ahora tienen un gobierno muy diferente al que teníamos en el 2015, 2020. Entonces, claro, a los chamos, como digo yo, a esos chamos, a los caminantes, a los chamos como mis hijos, que aunque tenían sus padres con un trabajo formal, ellos no, y no conseguían el trabajo, todavía les está costando mucho. Mi hijo, por ejemplo, se fue a casar a Venezuela en diciembre, porque mi nuera es de Maracaibo, y querían hacer el matrimonio allá, y bueno, corrieron el gran riesgo, tuvieron que pasar por la frontera terrestre, porque bueno, ya no había más vuelos para Venezuela, y todo un tema. Y, y bueno, cuando regresó, ella estaba haciendo uso de sus vacaciones, igual que mi hijo. Ella sí estaba, ellos dos estaban en nómina. Y cuando regresó, la despidieron, porque ella, teniendo sus vacaciones vencidas, le dijeron que nada más le iban a dar 2 semanas y ella tenía vencida su mes completo. Cuando regresa, ahora está sin empleo, imagínate tú. Ahora está cargando frutas y verduras en un supermercado, después de haber sido una auditora en un call center y cosas así. Pero bueno, son injusticias. Yo creo que el tema de la xenofobia fue algo articulado con los medios de comunicación y con el régimen venezolano. El régimen sembró todo eso y articuló con los medios de comunicación amarillistas. Yo creo que eso fue así y lamentablemente ahora tenemos una variable interviniente, como le llamo yo, que son los algoritmos de las redes. Hay algoritmos que te mueven los extremos. En estos días publicó una amiga que recién me entrevistó también, que está en Chile, una venezolana en Chile que se llama María Andrade Rodríguez, publicó algo que me encantó genial, el extremo, cómo manejan los sentimientos de la izquierda con la derecha para poderlos tener enfrentados. ¿Y dónde está el centro? ¿Dónde está ese núcleo, ese centro que te da la objetividad, que te da también el equilibrio? Eh, entonces no quieren eso, quieren es tenernos a todos enfrentados. Y al venezolano, mientras más puertas le cierres afuera, más le demuestran al régimen que efectivamente es allá donde tenemos que estar o tenemos que sufrir por ser desertores, como dicen, ¿no? Amiga, yo quiero Es puntualizar difícil. varias cositas y dejar que te despidas con un mensaje para los venezolanos desadaptados en el mundo y para los ciudadanos del mundo que son receptores de venezolanos. Quiero puntualizar, quiero agradecer, como siempre hago infinitamente, al pueblo argentino y al pueblo uruguayo. Mi familia y Sí, yo nos hemos sentido acogidos, nos hemos sentido bendecidos en los dos países. Ahorita residimos todos en Uruguay. No nos vinimos de Argentina huyendo, circunstancias que correspondía porque mis hijos tienen nacionalidad uruguaya. sí, Y nos sentimos, como dicen por acá, contenidos, nos sentimos amados. Yo salía y cuando llegaba a mi casa, yo le decía, cuando llegaba de vuelta, le decía a mi hijo, hijo, o nos aman o nos tienen lástima, porque es que era mucho amor. sí. Evidentemente, ese amor lo fuimos sintiendo siempre y lo sentimos acá en Uruguay. Nos sentimos muy amados y quiero agradecerles desde aquí. En relación con el tema de xenofobia, que sí, como tú bien dices, tiene mucho que ver con la influencia mediática. Yo solamente sentí xenofobia a raíz de un comentario que me hizo una amiga chilena el año pasado. Me dijo que en Chile no había delincuencia hasta que llegaron los venezolanos. Yo en Ujú. realidad ahora soy más tolerante, más flexible y más pacífica y no refuté nada, pero eso no es cierto. Efectivamente, los medios de comunicación algunos medios de comunicación están haciendo mucho daño
sin medir las consecuencias. Yo quiero robarte un minutito para recordar Adelante, las que quieras. el genocidio de Ruanda, señores. Fue consecuencia del manejo mediático y pusieron esos dos grupos humanos hermanos a confrontar. Y ese genocidio por eh, una circunstancia que aún hoy día, no, desde los años 90 y aún hoy día no está esclarecida, los grupos Hutus culparon a los grupos Tutsis de haber asesinado al presidente después de guerras civiles y un montón de circunstancias. Y los medios motorizaron ese genocidio que terminó con más de 1 millón de Tutsis asesinados en menos de 90 días, de 100 días. Entonces, Sí, qué terrible. eso lo tenemos que parar. Todo el que tiene una cámara a disposición, un micrófono, influye en la conciencia del colectivo. Entonces no podemos seguir alimentando ese odio hacia el venezolano, tal como explicó Glevis, no hemos venido a quitarles nada, hemos venido a aportar. Luego, quiero también decir que nosotros migramos en varios grupos, como bien explicó Glevis, al inicio salieron los grupos de personas que tenían recursos, profesionales también, con dueños de empresas, pero que se pudieron deshacer de algunos bienes para sustentarse en el extranjero. Después salimos todos los que habíamos estudiado, que no teníamos mayores recursos, pero sí contábamos con algunos recursos de sustento y casi toda la población preparada, los que se habían preparado, eh, eh, ¿cómo es? Intelectualmente. Intelectualmente, exacto. Después salió un grupo de gente, algunos por moda, otros porque en realidad no tenían más opciones y salieron a hacer lo que fuese para enviarle dinero a su familia y sostenerlos allá. En general, sin un oficio definido, pero dispuestos a hacer cualquier cosa. Y finalmente salió el grupo de delincuencia exportada con la intención de lesionar a la diáspora y de desestabilizar países. Entonces no confundan, no nos vean con desagrado, no nos vean con maldad, porque hay un grupo de venezolanos que no se comporta a la altura de las circunstancias, que no respeta las normas, que no respeta las costumbres. Pero de eso nos va a hablar Levi, que sabe más que yo de ese tema. ¿Qué le puedes decir tú a esos venezolanos desadaptados y a la gente que recibe venezolanos en sus países? Bueno, mira, eso es un punto, yo diría, de inflexión porque habla mucho de la responsabilidad colectiva que tenemos, tanto los migrantes como los nacionales que nos reciben. Y también algo importantísimo es la gestión de los gobiernos, porque mm, un gobierno que recibe personas delincuentes es un gobierno que es ineficiente para cuidar sus fronteras, para cuidar sus políticas migratorias, porque para eso existe algo que se llama Interpol, para eso tú tramitas todos tus documentos para poder llegar a un país. Y si no puedes tramitarlo porque no tienes embajada, porque tenemos un tema ante la ACNUR que nos protege, nos acompaña, nos ayuda a migrar aún con deficiencia documentaria, pero en el país que te reciben tienen que también tener una posibilidad de identificar quienes llevan algún problema delincuencial o ante una actitud delincuencial hacerse cargo. O sea, hay un tema también de gobiernos de cada país que tienen una responsabilidad que a lo mejor los agarró ¿cómo se dice? Desapercibido porque llegamos de golpe todos los que llegamos y fue mucha cantidad de venezolanos en poquito tiempo, pero lo que se les notó fue la ineficiencia también de los gobiernos. O también connivencia en algunos casos con el gobierno venezolano. Exactamente. Entonces, ojo que no solamente es un tema de que, bueno, llegaron los delincuentes y no, o es que no había delincuencia antes, que se perfeccionaron, bueno, porque se unieron los dos modus operandi, el que tenía el país, el nuevo que llegó, bueno, eso también sucede, pero para eso tiene que elegir gobiernos eficientes. O sea, para eso el país tiene que saber que también hay una cantidad de mecanismos para cuidarse de eso, por un lado. Por el otro, efectivamente, el venezolano, nosotros tenemos tanto por hacer afuera, tanto. O sea, este espacio minori que yo honro
este espacio porque es un espacio que te permite expresar y expresar, mira la palabra, expresar, sacar eso que tienes preso dentro. Eso es maravilloso. O sea, el hacer la difusión de estas cosas, como lo estás haciendo tú, como lo hacen las ONG que mencioné, Venezolanas Intec, Alianza por Venezuela, y un montón de ONGs que salieron porque eso fue parte también de la ganancia que estamos teniendo como venezolanos. Un montón de fundaciones y ONG que están naciendo y que es espectacular porque es parte de lo que tenemos que hacernos cargo, de hacer también algo para que el venezolano entre a la nostalgia de lo que dejó, pero salga, no que se quede en la nostalgia de lo que dejó atrás, porque cada vez que te quedas en esa nostalgia pierdes autoestima, pierdes emocionalidad, pierdes esa fuerza y esas garras y el empoderamiento para avanzar. Entonces no puedo decir no te sientas nostálgico, eso todo lo vamos a tener en nuestro corazón guardado por siempre, pero entrar y salir para poder avanzar. Entonces, entre todos, esa solidaridad, esa contención de la que tú hablaste, cuidar, como hicieron los judíos, cómo hicieron esos europeos que salieron con esas dictaduras tan fuertes, cómo se unían entre ellos y cuidando su propia, su imagen, su gentilicio, entre todos. Todos tenemos que cuidar que si el otro está haciendo algo que va en contra del gentilicio, sientan que tenemos que abordarlo bien, no permitirlo. Mira, aquí en Argentina, en el año pasado que hubo tanta situación tan fuerte, nos tocó a todos la esperanza y otra vez apagar la esperanza y otra vez prender la esperanza, encender esa luz, esa cuestión entre todos, unirnos. eh, yo tuve la bendición a mí me entrevistaron en La Nación Más, que es un canal acá muy conocido y que aprecio mucho porque nos dan esos espacios. Me entrevistaron unas 3, 4 veces y una de las cosas que yo pedía era eso. En las reuniones que hacían, había, tú viste, me imagino, la Sí. cantidad de venezolanos que nos reunimos allí con nuestras pancartas, con nuestra bandera, y siempre vi un grupito minúsculo con la música a todo volumen, obstaculizando un canal de la avenida, bebiendo con los niños allí en el carro, con la música, la salsa. Y dice, Dios mío, esto los mandaron, esto no es el venezolano. Y saca la cuenta, la cantidad de venezolanos que recogíamos la basura, toditos íbamos recogiendo la basura para la estela que vamos dejando en nuestro andar. Es la responsabilidad de los casi 9 millones de venezolanos que tenemos cada uno de nosotros en nuestros hombros, porque es nuestra imagen y no podemos permitir que esas personas nos manchen. Entonces, ¿qué hicimos en los medios de comunicación? Alianza por Venezuela hizo lo propio, Elisa Trota también hizo lo propio, y cada quien desde sus espacios políticos que vamos haciendo vida fueron los medios de comunicación, pidieron disculpas por las personas que pudieron haber hecho eso. De eso se trata, difundir que los buenos somos más y que juntos también somos más. Entonces tenemos que cuidar eso. Yo creo que es algo importantísimo cuidarlo de manera responsable y estos espacios como los tuyos, Minori, este oasis de sanación, es un bálsamo y muchos otros, de verdad que yo te felicito. Me mueve mucho la fibra y creo que yo también en algún momento voy a hacer algo similar porque el mundo es muy grande, somos casi 9 millones y hay un montón de gente que quiere aprender de esto que nos está pasando. Muchos países que también nos quieren aprender. Y Perú también. Perú también. Mira, Perú es una cultura hermosísima y yo te voy a decir, con quienes nos reunimos fueron personas que nos quisieron, porque en los restaurantes donde trabajaron mi familia, hoy día mi hermana está haciendo un trabajo hermoso en fábricas como costurera en unas fábricas de uniformes. Mi sobrino es chef en unos restaurantes y los valoran, les dan espacios. Pero bueno, es la cultura que elegimos donde estar y sí nos abrigaron. Hay xenofobia, sí hay, pero no nos quedemos en esos espacios, quedémonos en los espacios donde sí nos reciben bien. En cada país hay seres humanos, con luces y con sombras. Nosotros también cargamos en la mochila con luces y con sombras. Entonces es el momento también de hacer una introspección y entre todos también sostenernos, ¿no? Y construir espacios de amor. Y cierro con el Exactamente. eslogan de tu organización. No qué me puedo llevar de aquí, sino qué puedo dejar. ¿Qué puedo dejar? Sí, señor, ¿qué podemos incorporar?
Ay, gracias, eso está muy lindo. Yo creo que Buenísimo. somos seres de luz y cada gesto como estos que tú estás haciendo, cada gesto de amabilidad y de abrigo es seguir armando esa malla luminosa que cubre a toda la tierra, a toda la humanidad. Esa malla. Y aunque estemos pendientes de cuidar ese tema de las heridas y de todo lo que nos está pasando, de que nos somos víctimas, nos revictimizamos o nos revictimizan, arroparnos con luz. Las grietas, cubrirlas con luz. Esas grietas siempre van a estar, pero cubrirlas con luz. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Suena utópico, suena así como que, ay, qué lindo pajarito, pero si todos los días dedicamos unos minutos a reflexionar sobre eso, ¿qué puedo dejar yo aquí? ¿Qué puedo tomar y qué podemos incorporar y sumar? Yo creo que eso nos va a ayudar un montón. Sí se puede. Amiga, Sí muchas se puede. gracias. Se me quedan muchas Ay, a ti. preguntas. Nos vamos a volver a encontrar para Sí. Ay, profundizar. con gusto. Gracias. Estoy feliz porque todo lo que has expuesto me ha llenado de mucha dicha mi alma. Entonces me quedo Gracias. con un poco más de fortaleza. Ay, tan bella, igualmente. Yo también agradezco todo. Yo creo que es momento de revisar esos grandes de la humanidad como Martin Luther King, como Mandela, Nelson Mandela. Por cierto, mi hija mayor se llama como la hija mayor de Nelson Mandela, se llama Cincy. Y bueno, Andy, hace 38 años decidimos ese nombre después de un libro que leímos de la qué bello. Party. Así que tenemos que volver a esas cosas y tomar esos insumos de la historia de esos grandes para poder ayudarnos más. Ese es el mejor camino. Hasta una Así próxima es. oportunidad, amiga. Amigos, Igualmente, hasta un te deseo lo próximo mejor. encuentro.